Cuarto Congreso Hispano de Coordinadoras del Movimiento Despierta Débora, en Buenos Aires, Argentina, agosto del 2019. Despierta Débora, somos madres que oramos por nuestros hijos. Únete a este movimiento. Fundamentos de la oración, por Norma Sánchez. ¿Qué puedo decir aquí en el frente? Hermanas, es para mí un privilegio, un gozo estar aquí. ¿Saben cuántas éramos cuando comenzamos el primer congreso en Nicaragua? Éramos 6 extranjeras. Levanten las manos todas las extranjeras que están aquí hoy. Miren, yo creo que les ganamos a las argentinas, Esto es obra del Señor. Amén. Porque nunca jamás, cuando comenzamos el primer desayuno en Vancouver, en Canadá, pensamos que íbamos a llegar a esto. Cómo Dios iba a correr por su espíritu a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica y de España y traer esta bendición. Así que, hermanas, yo les traigo el saludo de las hermanas de Canadá. Las hermanas de Vancouver hubiesen querido todas estar aquí, pero hoy, por la gracia de Dios, tengo una que me traje. Aparte de Silvia. Así que ya se las vamos a presentar. Muy bien. Un día, creo que voy a sacar este micrófono porque... Para un cumpleaños, una amiga que se llama Lila, que es de El Salvador y vive en Vancouver, me regaló un tarjetero con versículos. Y yo sacaba de mi tarjetero, era un águila con las alas extendidas, que nos hace acordar ese versículo, que el Señor nos remonta como las águilas, ¿no es cierto? Y cuando saqué el versículo, por supuesto, está en un inglés antiguo, yo dije, lo voy a buscar en español más claro. Le voy a pedir al hermano que me pase la primera. Y cuando lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice así: la oración del justo es poderosa y eficaz. Esa mañana, a pesar de que ese versículo yo lo había leído tantas veces en la Reina Valera, esa mañana ese versículo tuvo un impacto en mi vida. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y yo dije, Señor, cuando me fui al trabajo, esas palabras resonaban en mi mente y a lo largo del día me acuerdo que había momentos en que le tenía que clamar al Señor por cosas que iban sucediendo y yo sentía que podía clamar porque el Señor me había dicho esa mañana que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Cuando Silvia me dijo que hablara del fundamento de la oración, yo dije, Señor, yo sé cuál es el fundamento de la oración, pero estaba orando una mañana y el Señor me trae de nuevo este versículo. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y esa mañana se lo mandé a Ingrid, mi compañera de oración, porque me tocó mucho. Y en la tarde iba caminando hacia una residencia de ancianos donde estaba mi padre en un tiempo. Yo voy todavía a visitar a algunos de los residentes y el Señor me empezó a decir que este versículo iba a ser el fundamento del tema de hoy. ¿Les parece? Muy bien. Dice,
la oración del justo es poderosa y eficaz. Si yo te preguntara a ti, ¿por qué estás aquí? Tú me dirías, bueno, porque soy una Débora, porque me he comprometido a orar por mis hijos, porque soy una líder, porque me invitaron. Pero si yo te dijera, ¿por quién estás aquí? Bueno, alguna diría, bueno, porque me invitó Elizabeth, o Silvia nos anunció, o Esther anunció en España. Pero realmente, ¿tú estás aquí porque te invitaron? ¿Porque alguien te invitó? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién de esta audiencia puede decir que nació justa, santa, pura? ¿Alguna? ¿Se atreve a levantar la mano? No. En este lugar, ninguna de nosotras nació justa, ni santa, ni pura. Pero estamos aquí por ese a quien le acabamos de cantarle. Le dijimos, te damos toda la honra, toda la gloria. Todas nosotras, hermanas, estamos aquí, como dijo alguien aquí en el frente, por gracia. Porque un día el Señor, como estábamos con un grupo en Vancouver, ¿saben qué? En mi grupo en la ciudad donde nos reunimos, 2 señoras aceptaron al Señor y otra empezó a interesarse y yo empecé un estudio bíblico. Y las señoras están creciendo y llevando a otros a Cristo. Como las Déboras pasan cosas, ¿no es cierto? Y estamos estudiando ahora el Evangelio según San Juan. Y dice clarito, ¿quién nos trajo al Señor Jesucristo? Dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Bendito sea el Señor Jesús. El Padre nos trajo, el Señor Jesús nos recibió. Y hoy, hermanas, lavadas por esa sangre de Cristo derramada en la cruz, estamos aquí. ¿Cómo podemos ser justas para poder orar por el Señor Jesucristo? Amén. Hermanas, el día que aceptamos al Señor Jesús, no nos damos cuenta de lo que realmente pasó en nuestras vidas. Ni tampoco nos damos cuenta lo que significó la muerte del Señor Jesucristo. Las huestes espirituales de maldad creyeron que tenían la victoria, pero Cristo murió y resucitó. Y hoy nosotras estamos aquí porque somos el fruto del sufrimiento de su alma. ¿Se acuerdan lo que decía Isaías 53 profetizado? Decía, verá el fruto del sufrimiento de su alma y quedará satisfecho. Y yo estoy segura que el Señor Jesús nos está mirando aquí, a cada una de nosotras, y Él dice, esta es mi hija. Y uno dice, Señor, pero yo soy tan débil. Señor, pero te fallo. Señor, pero flaqueo y caigo. Señor, no oro como debería orar. Señor, Señor, Señor. Y Él dice, yo te amo. Yo te amo. Yo te estoy transformando. Yo te elegí para que lleves y para que seas salva y lleves fruto, que el fruto que tú lleves permanezca. Y hermanas, estamos aquí por el Señor Jesucristo. Ninguna puede decir yo estoy aquí por un mérito propio. Estamos por Cristo y por Él es que nos congregamos y podemos orar. Ahora, si yo dijera que ¿cuál es el fundamento de la fe? Es el Señor Jesús. Por Él estamos aquí. Y hermanas, ¿puede volver para atrás, por favor? Dice, es increíble, hermanas, que el día que el Señor Jesucristo murió y dijo consumado es, ¿qué pasó ese día en el templo? Se rasgó el velo de arriba para abajo. ¿Saben lo que escuché hace poco? Dice que los hombres judíos se rasgaban el manto de arriba para abajo cuando un hijo moría. Ese día, cuando el Hijo de Dios murió, Dios rasgó el velo. Pero qué hermoso, porque dice que cuando se rasgó el velo quedó abierto el camino a la presencia de Dios. Hermanas, ninguna de nosotras jamás hubiese, a salvo que usted fuese judía, ¿no es cierto?
pero nadie podía entrar a la presencia de Dios. Los sacerdotes solo podían llegar al lugar santo, y solo una vez al año el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo. Intercede por nosotras día y noche, y el Espíritu Santo también nos ayuda cuando a ustedes les pasa a veces que no saben ni siquiera cómo orar, que decimos, Señor, yo no sé ni siquiera qué pedirte, cómo pedirte, pero el Espíritu Santo intercede por nosotras. Y hermanas, qué privilegio que el Dios del cielo nos invite a orar. Y fíjense lo que dicen estos versículos. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotras, aunque sin pecado. Y miren la invitación. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¡Wow! Dios mismo nos invita a acercarnos confiadamente. Hermanas, yo les voy a pedir algo. Estuvimos alabando al Señor, adorándole, diciéndole, recibe toda la gloria, toda la honra. Por favor, ¿podrías ponerte con la persona que tienes al lado y adorar y alabar al Señor Jesús? No te pongas a conversar, no te presentes, ni le des historias, ni pidamos nada. Solamente le vamos a dar la honra y la gloria al Señor Jesús. 5 minutos, qué poco, ¿no es cierto? Tendríamos que ser el resto de nuestra vida, pero vamos a hacer eso, ¿les parece? Y luego vamos a continuar con el tema. Del justo, de la justa, es poderosa y eficaz. ¿Qué es lo que le da el poder a la oración, hermanas? El poder de la oración está en las promesas, en las palabras del Señor Jesucristo. En su obra, por su obra, somos justas y podemos entrar a su presencia. Hermano, ¿puede pasar la siguiente, por favor? Fíjense que a nosotras, el Dios de los cielos, que creó todas las galaxias, que los seres humanos tratan de medir el universo, y es 93 billones de años luz. Bueno, ¿cuándo vamos a llegar al extremo? Jamás. Y ese Dios es el que a nosotras nos adoptó como hijas y me dice, pídeme, pídeme. ¿Y qué dice? Y se les dará, porque todo el que pide recibe, dijo el Señor Jesús aquí en la tierra, Dios hecho hombre. La siguiente, por favor. Y dijo el Señor Jesús, si ustedes, ¿qué? Creen, recibirán todo lo que pidan en oración. ¡Qué promesa! Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y el Señor Jesús volvió a decir, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Hermanas, ¿por qué necesitamos entrar a la presencia de Dios en el nombre de Jesús? Porque Él nos dijo que entremos en su nombre. Nos da la audiencia, pero nosotros también, autorizadas por el Señor Jesús. Yo a veces le digo a las hermanas, qué lindo es poder entrar corriendo al trono del Rey del Universo y decirle, papá, papito, padre, padre. Qué lindo, ¿no es cierto? Solamente un principito puede entrar y una princesa. Y nosotras, hermanas, por la obra de Cristo somos hijas del Rey. Y podemos entrar corriendo.
y el Padre nos escucha. ¡Ah! ¡Ah, qué lindo! Y no es cierto que cuando terminamos, sellamos la oración diciendo: Padre, te lo pedí en el nombre de tu Hijo Jesús. Hermanas, cada vez que nosotras oramos, ¿por qué nos cuesta orar? Porque estamos en lucha espiritual, pero apenas nombramos el nombre de Jesús, la oscuridad huye y nosotras podemos entrar y presentar y derramar nuestro corazón y clamar y dejar las cargas a los pies del Padre. Aleluya. Y dice la próxima: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¡Wow, Señor! ¿Lo que queremos se nos concederá? Pero dice ahí: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿A qué se refiere eso? ¿Tenemos que tener toda la Biblia en nosotras? Sí, tenemos que conocer la palabra, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesucristo también se refiere a las promesas que Él hizo. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia, hermanas? Algunos dicen 3.000, otros dicen 5.400. No importa. Lo que las promesas hacen es mostrarnos el corazón de Dios. Cuando Dios promete, ¿cumple? ¿O es como nosotras? No. Para que se arrepienta. Amén. Lo que el Señor promete, Él lo cumple. Amén. La siguiente, por favor. Estaba estudiando Juan capítulo 15, versículo 7, donde este versículo estaba más explicado. Y este Señor dice: nunca debemos olvidar que la oración y las promesas están ligadas. ¿Sí? Dice: la oración no es la manera de hacer que Dios haga lo que tú quieres que haga, sino es pedirle a Él que haga lo que Él prometió hacer. Oramos de acuerdo con sus promesas. Por lo tanto, si quieres que tus oraciones sean efectivas, comienza a leer y a estudiar las promesas de Dios. Cuando lo hagas, orarás conforme a la mente y la voluntad de Dios. Y como dice Jesús, todo lo que pidas será hecho. Algunas veces puede tardar mucho tiempo, pero será hecho. Esa es su promesa. Así que Dios cumple. La oración es poderosa porque está basada en las promesas de Dios, de acuerdo al corazón de Dios. La siguiente, por favor. Y hay algo muy lindo, dice: esta es la confianza, esto lo dice Juan, que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, ¿qué dice? Nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, ¿qué dice? Podemos estar seguras de que ya tenemos todo lo que hemos pedido. Pero me gusta una promesa más que hace el Señor Jesucristo. Miren qué linda, hermanas. Nosotras las Déboras oramos individualmente. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y tengo otros sobrinos postizos que tengo agregados, que son muchos y que oro por ellos. Y dice: además les digo, dice el Señor, que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Hermanas, ¿cuántas veces nuestros brazos se sienten pesados y es como si no tenemos ya más fuerzas para orar? La carga es grande, la prueba es grande, el desafío es grande, pero cuando alguien ora con nosotros, ¿cómo el Señor nos sostiene? ¿No es cierto? Qué importante es orar con una hermana. Y como dice en el libro de Eclesiastés, mejores son 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo levanta. Por eso, hermanas, el movimiento de Déboras es tan importante. No solamente para
orar por nuestros propios seres queridos, sino para orar unas por las otras y sostenernos en los momentos de la adversidad. Y estas palabras que voy a mostrar ahora son la ilustración de un libro. Yo no sé si está traducido el libro. Hay libros de esta autora que se llama Sally Lloyd Jones, y ella dice: no se trata de nosotras y de cuánta fe tenemos. Fíjense lo que dice Sally: no se trata de nosotras y de cuánta fe tenemos, se trata de Él y de cuán fiel es Él. Porque la fidelidad de Dios, las respuestas están basadas en sus promesas. Y si Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo que Él promete lo cumple. Porque eso es su voluntad. Lo único es que nosotras tenemos que apropiarnos de esas promesas y conocerlas. Y un paso más adelante, dice que la oración del justo, de la justa, es poderosa y eficaz. Si a ti te dijeran que tomes una pastilla, supongamos, ¿y aquí todavía existe el geniol? ¿Todavía existe? Cuando yo era niña existía el geniol, ¿sí? Pero la aspirina, ¿cuándo la tomamos? Cuando tenemos un dolor, cuando tenemos una inflamación, ¿no es cierto? Ahora, ¿tú tomarías una pastilla si no sabes que es eficiente, que es eficaz? ¿No es cierto? Uno la tomaría, pero cuando uno está en una situación que necesita una medicina, uno quiere que sea lo más eficaz posible. Hermanas, ¿es la oración eficaz? ¿Es efectiva? ¿Produce resultados? Claro que sí. Por eso estamos nosotras aquí, porque creemos en el poder de la oración y en la eficacia. Y le voy a pedir al hermano que pase la siguiente transparencia. Y me encanta cuando estaba una mañana meditando en este versículo que dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Estaba mirando dónde está situado este versículo. Y dice así Santiago: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Algunas veces ustedes pasan aflicciones, hermanas? ¿Angustia? ¿Ansiedad? Yo me anoto en la lista a la cabeza, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas a través del día nos causan? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué va a pasar? Pero dice el Señor, a oración. ¿Qué pasa? La carga se alivia. ¿Está algún enfermo? Oren, llamen a los enfermos, a los ancianos y oren por él. La aflicción, la enfermedad. Y dice también: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Cuántas veces, hermanas, en el correr del día metemos la pata y ofendemos a alguien, no es cierto? Qué lindo es poder decir: perdóname, perdóname. Y es confesar nuestras ofensas. Pero hay algo más que confesar la ofensa. Cuando nosotros oramos por la otra persona y la otra persona ora por nosotros, ¿no es cierto que algo se diluye y se disuelve? Y el enemigo que había creado quizás una pequeña cuñita ya para separarnos, el Señor la quita y nuestro corazón queda en paz. Así que en la aflicción, en la enfermedad, en los conflictos, la solución es la oración en nuestra propia vida. Y luego Santiago dice: porque es poderosa y eficaz, y nos da un ejemplo, y todas ustedes lo conocen perfectamente. Es la historia de Elías. Nosotros sabemos que dice que Elías oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿En base a qué oró Elías? Porque a él se le ocurrió y dijo un día: voy a orar para que no llueva. Sería una locura, ¿no es cierto? Pero Elías, había una promesa de Dios en Deuteronomio capítulo 23, capítulo 28, 23 y 24. Cantidades inmensas de bosques en toda nuestra provincia. Y del cielo, color bronce,
El sol era una bola redonda, color rojizo, el cielo era color rojizo, las montañas no se veían, y cuando uno abría la ventana, no solo caía polvillo, sino que caía ceniza. Imaginen lo celo que fue Israel por 3 años y medio cuando Dios detuvo la lluvia. Por la fe de Elías, que clamó una promesa. Y él no la clamó para hacerle un daño a Israel, sino porque se habían vuelto y él quería que vieran el poder de Dios en acción. Y oró y no cayó una gota de lluvia por 3 años y medio, pero dice que volvió a orar y el Señor mandó lluvia. ¿Se acuerdan cuando mandó a su siervo y le dijo, ¿ves algo desde el monte Carmelo, el Mediterráneo? No, no veo nada. Hasta que apareció una nubecita del tamaño de la mano de un hombre. Y le dijo Elías, corramos porque viene la lluvia. Y la lluvia llegó. Hermanas, Dios obra en base a sus promesas. Y para terminar, ¿contesta Dios siempre la oración? Sí. Esto no necesito decírselos, hermanas, pero lo voy a decir rápidamente en 2 minutos. Muchas veces responde de inmediato, ¿sí? No siempre contesta de inmediato. ¿Es verdad? No siempre nos da lo que pedimos. Si Dios no nos amara, muchas veces nos daría lo que pedimos. Yo siempre digo, el Señor me muestra su amor en que no me dio lo que le pedí, porque quizás le estaba pidiendo una piedra o le estaba pidiendo una serpiente, ¿no es cierto? Y yo encaprichada quería eso. Muchas veces nos da lo que no deseamos. ¿Pasa eso? Muchas veces nos da cosas que no esperábamos. ¿Es verdad? Muchas veces nos da más de lo que esperábamos o imaginábamos. ¿Les ha pasado? Y hermanas, hay oraciones que no vamos a ver contestadas nosotras. Yo siempre les cuento a las hermanas la historia de George Müller, aquel hombre alemán que era un chico perdido, totalmente perdido, pero el Señor le salvó y él fue el que abrió los orfanatorios en Inglaterra. Y George tenía un amigo de correrías, otro amigo jovencito. Cuando él conoció a Cristo se puso a orar por su amigo. 58 años oró por el amigo y el amigo nunca vino a Cristo. Pero ¿saben lo que pasó? El día del funeral el amigo se entregó a Cristo. ¿Lo vio George? No. Pero el amigo un día se va a encontrar con George en el cielo. ¡Qué lindo! La oración, quizás ustedes por sus hijos, por sus nietos no la van a ver contestada, pero el Señor no la va a dejar de contestar. Amén. Así que sigan orando. Yo muchas veces les cuento a las hermanas cuántas veces buscando a niños para ir a la hora feliz aquí en Argentina. Por allí al conectarme con la mamá me decían, mi abuelita era cristiana y oraba por nosotros. Y ahora los nietos y bisnietos están viniendo a Cristo. Y por último, hermano, ¿puede pasar? Páselas todas, hermanos. Así las. ¿Cuál es nuestra parte en la oración, hermanos? Orar. Santiago dice, no tienen porque no piden. Ay, ay, ay. O piden y piden mal. Uy, 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 eso está peor. Pero nosotras vamos a orar porque queremos que el Señor conteste y muestre su poder. Confiar. ¿De dónde viene la fe, hermanas? ¿De dónde viene nuestra fe? La fe no viene del Espíritu Santo, pero ¿cómo crece nuestra fe? Por oír la palabra. Exacto. Y también porque cuando vemos el poder de Dios en acción, nuestra fe crece. Y la próxima vez estamos más seguras que lo que el Señor puede hacer. Hermanas, si no permanecemos en Cristo, si no caminamos con Él, si su palabra no está en nosotros, si no vivimos en santidad, en nuestra vida no va a haber poder en la oración. Pero si permanecemos unidas a Él y Él en nosotras, la oración será poderosa. Esperar. ¡Ja! Qué difícil es esperar. ¿Cuánto nos podemos impacientar aún con Dios?
Pero qué lindo es poder esperar y perseverar. Ay, es tan fácil orar por unos días y después dejar y olvidarnos, pero el Señor dice que perseveremos en la oración. Y hay algo que a mí siempre me ha impactado, esa palabra, con acción de gracias. ¿Te animas a darle gracias a Dios aunque todo lo que está pasando vaya patas arriba y cada vez peor? Es un desafío, pero el Señor dice que demos gracias. La próxima, por favor. Pero también qué lindo es poder orar y decir: Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, a veces lo es, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Podemos exigirle a Dios? ¿Podemos exigirle a Dios? Muchas veces hay gente que trata a Dios como si fuera la lámpara de Aladino, ¿no es cierto? La frotamos y el genio sale y me dice: sí, amo, ¿qué quieren? Y así queremos que Dios sea nuestro sirviente, pero Dios no lo es. Él es Dios y Él responde conforme a su amor y a su misericordia y conforme a su voluntad. Y me encantan estas palabras del Salmo 34 y las puse porque usa la palabra justos. ¿Las leemos juntas, hermanas? Los ojos del Señor están sobre los justos. Vamos a leer justas, ¿ok? Vamos. Los ojos del Señor están sobre las justas y sus oídos atentos a su amor. Claman las justas y Jehová oye y las libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones de las justas, pero de todas ellas terminará Jehová. Amén. Amén. Y antes de terminar, yo le voy a pedir a mi compañera de oración, Ingrid, que pase aquí un momentito, porque quiero que ella pueda contar brevemente alguna cosa que el Señor ha hecho en su vida. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Es poderosa? ¿Es eficaz? No por nuestra fe solamente, por a quien le oramos. Muy buenos días. Mi nombre es Ingrid Guerrero, soy de Canadá. Rápidamente les voy a decir, soy casada, tengo 5 hijos, 4 nietos y con Norma nos conocemos ya desde hace muchos años. Ella es mi guerrera de oración. Ahora quiero compartirles varias de las tantas de oraciones que el Señor ha contestado y que definitivamente el Señor nos escucha. Empiezo con esto precisamente. ¿Vale la pena orar? Claro que sí vale la pena. Claro que sí vale la pena. El Señor nos escucha. Nuestro Dios es fiel y poderoso. Nosotras oramos y Él obra. Él definitivamente hace la obra. Yo he vivido, todas hemos vivido, pero he vivido muchas cosas en mi vida y uno de los versículos que más me ha ayudado ha sido precisamente Filipenses 4:6-7, en donde nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones en toda oración y súplica delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora quiero compartirles unos milagros rápidamente que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en mi vida y en la vida de mis seres queridos, aun de que ellos no se den cuenta que son milagros. Ellos piensan que lo que ha llegado a sus vidas ha sido porque sí, pero bien sabemos que no. Uno de ellos fue en mayo 2017. Yo estaba en la cocina, soy ama de casa, así es que estaba en la cocina como siempre. Y de repente siento que el Espíritu Santo me llama a orar por Paulo. Tengo 5 hijos, como dije. Mi hijo menor es Paulo. Así es que me voy al comedor, de rodillas, clamo al Señor. Cuando estoy orando,
escucho una ambulancia que pasa cerca de mi casa. Yo sigo orando y nosotros vivimos cerca del pie de una montaña en North Vancouver. Minutos más tarde me llama Paulo y me dice: mami, tuve un accidente, pero estoy bien. Iba con 2 muchachas y gracias a Dios nada les pasó. Solo a Paulo tuvo una pequeña heridita en el cuello porque un vidrio se le metió. El caso es que esa ambulancia que yo escuché iba a recoger a mi hijo y a estas 2 muchachas, a quienes fueron llevados al hospital. Días más tarde, un par de días después, él me pidió que lo acompañara a ir al lugar donde tuve el accidente para ver qué había quedado del carro o de las pertenencias que él tenía en el carro. Cuando llegamos al lugar, yo me quedé con la boca abierta, porque era un precipicio donde ellos habían caído. Qué bien, tanto Pablo como estas 2 muchachas hubieran muerto. Para mí el Señor, en aquel momento que Él me llamó a orar, Él puso un ángel en cada una de las esquinas del carro, cuidando de Pablo y de estas 2 niñas. Y ahí puse un check, porque Dios escuchó mis oraciones e hizo un milagro. Salvó a Pablo de esto y también a estas 2 mujeres. Otro milagro es con mi hija Lucía, es mi segunda hija. Por ella estamos orando, porque ha sido muy difícil. En el año 2006, una hermana me dio un versículo para ella, que es Jeremías 24:6-7. Se los voy a... de este versículo me he tomado como promesa. Luego recuerden, hermanas, que las promesas de Dios son sí y son amén. El caso es que Lucía tuvo un novio y bueno, con este muchacho él tuvo un hijo, ella estaba tranquila en la casa con su hijo. Luego se reencontró con el muchacho, se fueron a otra ciudad y ahí tuvieron muchos problemas. Y seguía orando y rogando al Señor para que Lucía volviera a casa, que la librara de esa relación en la que ella estaba. El caso es que después de prueba tras prueba y oración tras oración, el Señor trajo a Lucía a casa este año, en febrero. Regresó no solo con el hijito que tenía, sino también con una bebé de meses. Sufrió mucha violencia, sí, pero el Señor contesta. Y ahora mi hija está yendo a la iglesia, empieza a trabajar este lunes y la relación. El Señor ha hecho la obra en ella y está haciendo cambios grandes. Está tocando su corazón. Luego con Norma, que es mi guerrera de oración, en todas las pruebas que hemos pasado y que estoy pasando, oramos por la conversión de mi madre por años y años. Y este año, en mayo, una de mis hermanas de Costa Rica me llamó diciendo que mi mamá estaba muy mal. Entonces yo en Canadá volé el mismo día a Costa Rica y el Señor me permitió estar con mami las últimas horas de su vida. Y no solamente el estar con ella, sino también compartir con ella la palabra y traerla a los pies del Señor. El Señor contesta las oraciones. Y no solamente eso, sino que también me dio la oportunidad de compartir la palabra con otros, y 6 personas más, por el dolor de la muerte de mi madre, llegaron a los pies del Señor. Y el último que quiero compartir con ustedes es esto sucedió el año pasado también, mayo 2018. A mí me diagnosticaron con un problema de tiroides y me hicieron un tratamiento que yo tuve que estar aislada de mi familia por una semana. Y fue una semana en realidad que el Señor me dio de refrigerio en oración, lectura bíblica y meditación en la palabra. Escuchaba también prédicas cristianas. Mi hijo Pablo en ese tiempo andaba en las cosas del mundo y solo Dios podía ayudarlo, así es que no hacía más que orar por él.
En una de las oraciones yo le dije al Señor, te lo entrego, haz con él lo que tú creas que sea necesario para traerlo a nuestro Señor. El caso es que en julio 2 me llamaron para informarme que Pablo había tenido un accidente y que no estaba bien. Así es que me alisté, me fui al hospital y recuerdan el primer versículo que les leí de Filipenses 4, 6, 7. Traer toda petición en oración a Dios con acción de gracias. Y eso era todo lo que yo hacía cuando salí de la casa. No salía, quería orar, pero todo lo que salía de mi boca era gracias, 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 Señor. Le daba gracias. El caso es que llego al hospital, lo encuentro en una camilla, el muchacho no siente nada de aquí para abajo, le hicieron los rayos X, me muestra la cirujano que efectivamente a él se le había quebrado la espalda. De ahí, bueno, todo lo operaron. Luego de la operación, el cirujano que nos acercó y nos informó que Pablo no volvería a caminar. Estuve en el hospital después de infecciones, unas peores que otras, tuvo transfusión de sangre, etc. Mi hijo en aquel entonces tenía 19 años, hoy tiene 20 años, y en aquel entonces, que era deportista, un muchacho lleno de vida, el Señor lo llevó ahora a una silla de ruedas. Y aún hoy doy gracias al Señor por esto. No ha sido fácil, pero tengo la certeza de que Dios no se equivoca. Poco a poco, aquellos amigos con los que él andaba se han alejado de él. Hoy todos ellos han desaparecido. Pablo está participando en competencias de silla de ruedas, básquetbol, está remando, está yendo al gimnasio, está motivado a hacer muchas otras cosas. Y en realidad, para mí, quien está guiando a hacer todo esto no es más que el Señor Jesús, nuestro Redentor, quien escucha nuestras oraciones. Para terminar, les quiero compartir lo que Pablo me dijo hace unos pocos días. Él se me acercó y me dijo: mami, todo lo contrario, yo me le acerqué a él estaba en la cama, que ahora pasa en la cama, silla de ruedas. Me acerqué a él y me dice: mami, yo creo que si no hubiera pasado esto que yo he pasado y hoy estuviera caminando como antes, no hubiera hecho todo lo que he hecho hasta hoy. Y en su cara le veo un nuevo semblante, hay paz, aún no reconocido que es Dios, como les decía, quien le ha permitido hacer todo lo que está haciendo, pero yo sé que en su tiempo, sé que Pablo llegará a los pies de la cruz. Y recordemos que la palabra del Señor no regresa vacía. El Señor nos dice que los hijos son herencia de Dios y que la descendencia de los justos será librada. Así es que Jehová enseña a los hijos y se multiplicará la paz en cada uno de ellos. Así es que yo las insto a seguir orando, porque el Señor en su tiempo contesta nuestras oraciones. Bueno, nos faltaba el último versículo, pero quisiera que lo leamos juntas. ¿Lo leemos juntas, hermanas? Dice: al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo era pero el primero que estuvimos viendo es: la oración del justo es poderosa.